colaborador del Departamento de Elaboración de Materiales, profesor del Instituto Bíblico Católico desde hace 11 años. Muchísimas gracias, agradecemos de antemano su tiempo y la aportación que nos va a dar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Los cristianos debemos de hacer todo en nombre de Dios y en su nombre comenzamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Señor que envíe a su Espíritu Santo para que sea Él quien ilumine nuestra mente y mueva nuestro corazón. Que este momento de reflexión sea para su mayor gloria, pero también para provecho nuestro. Que volvamos nuestra mirada, que enderecemos la ruta, que aprendamos a confiar. Todo esto se lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Agradezco mucho la invitación. Son 30 personas, ¿verdad? Más o menos. 27. Y están en este ambiente de estudio, pero también de reflexión y sobre todo de encuentro con Dios. Hemos estado echando la mirada hacia el pasado, pero con la intención de comprender nuestro presente y tratar de formar un mejor futuro. Vamos en esta pequeña charla a tomar un tema muy hermoso, un tema que nos habla de desconfianza, pero también de confianza. Un tema que nos habla de cosas muy hermosas y de otras que tal vez dolieron, pero que fue semilla de cristianos. Vamos a ver el tema de Japón y las misiones. Antes de iniciar, me gustaría contarles un cuento. ¿Les gustan los cuentos? Sí. En una ocasión, un maestro de música tuvo la penosa necesidad de vender todas sus posesiones, de hacer una subasta porque la situación económica andaba muy mal. Se hizo una convocatoria en toda aquella región. Las obras del maestro se van a vender. Muchas personas curiosas fueron a la subasta y estaban interesadas sobre todo en lo mejor que tenía aquel hombre. Sabían que era un hombre muy sabio, sabían que era un hombre muy culto, y todos andaban atrás de las buenas obras o de lo que les parecía buenas obras. Y el subastador, después de haber hecho la subasta de algunas grandes obras, levantó un violín empolvado y viejo. ¿Cuánto dan por el viejo violín?, preguntó el subastador. Nadie se atrevía a decir nada. Pues, ¿quién iba a dar y qué iba a dar por aquel viejo violín maltratado? ¿Cuánto dan por el violín?, seguía diciendo el subastador. Total, uno de los que estaban en la subasta, para que ya siguiera con lo que de veras les interesaba, en tono burlesco dijo: $1. Y el subastador no se amedrentó, dijo: $1 por el viejo violín. ¿Quién da más? $1 por el viejo violín a la una. Total, otro dijo $2 y creyeron que ahí se iba a acabar todo. $2 a la una, $2 a las dos, cuando de pronto, desde la última silla de aquella sala, se levantó el maestro, pasó enfrente de todos los que estaban en la subasta, tomó el violín, sopló sobre él, cayendo un poco de tierra, empezó a afinarlo y empezó a tocar con aquel violín una melodía tan hermosa que todos se quedaron admirados. Terminó la pieza, le dijo al subastador: continúe. ¿Cuánto dan por el viejo violín? Empezó uno: $1,000, otro $2,000, otro $10,000. Total, aquel violín se subastó en $100,000. Alguien preguntó: ¿y cuál fue la diferencia? ¿El violín seguía siendo
el mismo. Y contestó el subastador: la mano del maestro. La mano del maestro, que ha tocado magistralmente con un aparato, con un instrumento que parecía inútil, con un instrumento por el que la gente no daba $2, pero ha logrado dar una melodía tan hermosa para provecho de todo el mundo. La verdad es que Dios no necesita más que de viejos violines que se dejen tocar. Dios tiene una mano maestra y sabe conducir la historia. El ejemplo concreto de hombres y de mujeres que a lo largo de este mundo, que a lo largo de estos siglos nos han dejado ejemplo de dejarse hacer, de dejarse conducir. La verdad es que Dios tiene aún melodías maravillosas que tocar. Dejémoslo. Démosle la oportunidad de usarnos, de sorprender al mundo, de llenarlo de bellas melodías. ¿Les gustó el cuento? Sí. Y creo que es muy esperanzador. ¿No les gustaría ser su viejo violín? Sí. Déjense tocar. Vamos a comenzar pues con nuestro tema Japón y las misiones. Vamos a dividirlo en 3 grandes partes. Primera parte, la tierra del sol naciente. Sonará información, pero verán cómo de aquí podemos sacar mucha luz. Japón se encuentra al este del continente asiático. Se trata de un archipiélago, es decir, de un conjunto de islas que forman una región. Concretamente son 6.852 islas, situadas en el Océano Pacífico, y abarca una superficie aproximada de 377.835 kilómetros cuadrados. Sus límites son: hacia el norte tenemos el mar de Oyoste, al sur el mar de China Oriental y Taiwán, al este el Océano Pacífico, y al oeste China, Corea del Norte, Corea del Sur, el mar de Japón y la URSS o Rusia. Abarca pues una gran extensión de propiedades, pero sigue siendo minúscula, casi perdida en el Océano Pacífico. Para ubicarlo en un mapa mundi, vean qué pequeño es Japón. México es aproximadamente 2 veces más grande que el Japón en cuanto a extensión territorial. Los caracteres que componen el nombre de Japón, ahí los tienen ustedes. El primero de ellos es ni, el segundo pon o hon. Ni, hon, significan literalmente o etimológicamente el origen del sol. Es por eso que a este país insular, un país de islas, se le conoce como la tierra del sol naciente. Nosotros así decimos, ¿verdad? Por donde sale el sol. Viendo hacia el oriente, de allá es de donde viene el sol. Por eso se le conoce esta tierra así, como la tierra del sol naciente. Punto número 2, donde vamos a profundizar un poquito más, donde nos vamos a detener un poquito más. La evangelización. ¿Cómo es que llegó el evangelio, la buena noticia a estas tierras? Tenemos que hablar forzosamente de Francisco Javier y sus compañeros. Resulta imposible hablar de una cristianización japonesa, así como decir que toda Japón se convirtió al cristianismo, ni antes ni hoy. Honestamente, el cristianismo lo fue y sigue siendo una minoría en tierras niponas o en tierras japonesas. La gran mayoría de sus habitantes son budistas, pero muchos de ellos optan más bien por una religión ecléctica, es decir, poquito de aquí, poquito de acá, poquito de acá, hago una especie de licuadito y creo algo nuevo. Así hacemos nosotros nuestros licuados, ¿no? Le ponemos aquello que nos gusta o aquello que creemos que nos resulta provechoso y creamos algo nuevo. La gran mayoría de los japoneses tienen una religión ecléctica. Poquito de todo y creando algo nuevo.
Pero sí, algunos de ellos se han convertido al catolicismo, algunos de ellos son cristianos, sigue siendo, y en aquel tiempo lo fue, una minoría. Sin embargo, el anuncio del Evangelio ha llegado y en gran parte se debe a la labor de un hombre visionario, es decir, a un hombre con ilusiones. Y aquí me gustaría contarles otro cuento. Ya sé que les gustan los cuentos. Este cuento es de 3 orugas. 3 orugas. La primera de ellas se llamaba Pesimista. La segunda de ellas se llamaba Realista. Y la tercera se llamaba Idealista. Pues bien, estas orugas, como todas las orugas, tienen mucha hambre y se la pasaban casi todo el día comiendo. Andaban por las hojitas muy felices, pero de pronto empezaron a sentir que algo les iba a ocurrir. Tenían que pasar por la fase de capullo. Y las 3 debían de experimentar esta crisis. Pesimista pensó: ya se acabó mi vida, ya me voy a morir. Realista pensó: tal vez esto es necesario, tengo que pasar por esta crisis, pero luego la vida va a seguir. Idealista pensó: este tal vez es el paso que tengo que dar para convertirme en una mariposa. Pues bien, vino la fase de capullo y les llegó el tiempo de un alumbramiento, de ser mariposas, y las 3 eran bellísimas mariposas. Pero cuando Pesimista se convirtió en mariposa, estaba muerta, se había muerto de miedo. No aprovechó su situación de mariposa. Realista despertó y se dio cuenta de que la vida continuaba. Dio gracias y se puso nuevamente a arrastrarse por las hojas, pensando que seguía siendo una oruga. Pero Idealista apenas sintió que tenía alas, se puso a volar y a repartir su alegría por toda aquella región. Como ven, la situación para las 3 era idéntica. Las 3 tenían un potencial tremendo, pero cada una de ellas tuvo una visión diferente. Francisco Javier era un hombre visionario, tenía visión, era un hombre de ideales, se forjaba metas y aprovechó lo que Dios le había dado para repartir la felicidad del Evangelio por toda la tierra que le fue posible. Un hombre comprometido con ese mandato de Cristo que descubrimos nosotros en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, o en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Vayan, ir hasta los confines del mundo, compartiendo el Evangelio, enseñándoles a cumplir todo lo que el Maestro nos había enseñado. Nos referimos concretamente a San Francisco Javier. Francisco de Javier o Francisco Javier nació el 7 de abril de 1506 en el castillo que lleva su nombre, el Castillo de Javier. Se encuentra concretamente en la región de Navarra, en España. Estrecho colaborador, compañero y podríamos nosotros agregar gran amigo de quien fuera el fundador de la Compañía de Jesús. Nos referimos a San Ignacio de Loyola. Después de buscar la fama y el éxito escolar, de hecho fue un excelente alumno de la Sorbona, de una de las más prestigiosas universidades de París, descubrió en Cristo un motivo más sano para dedicarse al servicio del prójimo, y atendiendo a las disposiciones de quien entonces era el sumo pontífice, nos referimos a Pablo III, se enlistó como misionero. Era un hombre enérgico, era un hombre apasionado, y todo esto lo supo canalizar. Tenía mucho éxito, era un hombre inteligente, se le daban los deportes, podía haber triunfado en esas áreas, pero se dejó ganar por Cristo y emprendió un camino novedoso,
que sin duda pondría a prueba todas sus cualidades y que podría hacer mucho bien. Descubrió que podía servir al prójimo yéndose a misionar. Ustedes saben que misión viene de una palabra latina, missio, que significa envío. Pues bien, Francisco Javier fue enviado. Partió de Portugal, rodeando prácticamente todo el continente africano, llegó a la India y a las Islas Molucas. Luego de reordenar y supervisar estas misiones a lo largo de todas estas tierras, parte hacia el Japón, junto a sus compañeros Cosme de Torres y Juan Fernández. Estos dos nombres también son muy importantes para comprender la evangelización de las tierras niponas. Prácticamente Francisco Javier seguirá. Su idea era llegar hasta la China, muere en los umbrales de China, pero deja encomendada la misión a estos dos grandes colaboradores. Más tarde se les unirá Pablo de Santa Fe. Desembarcaron en Kagoshima, hacia el sur del Japón, el 15 de agosto del año 1549, y se dedicó, tristemente con muy poco éxito, a predicar en las esquinas y a predicar en... Y es que su referente principal era Cristo, y Cristo murió un poquito más joven, o nos lo mataron un poquito más joven, pero fíjense cómo no es un obstáculo vivir pocos años para dar mucho fruto. No. Bueno, mártir no porque le hayan pedido que diera testimonio de Cristo, pero el martirio es de cada día, si por Cristo y con amor es aceptado. Nosotros tal vez nunca vayamos así a ser mártires como una persecución religiosa, como lo vamos a ver enseguida que sí le pasó a uno de nuestros primeros santos mexicanos. Me refiero concretamente a San Felipe de Jesús. Él sí fue mártir y en estas tierras japonesas, pero no, Francisco Javier murió en los umbrales de China, y como lo ven allí mirando, teniendo pues la idea de continuar el evangelio, no le fue posible, estaba muy enfermo. Pero todos los días vivió un martirio. Realmente la palabra mártir en griego, ustedes lo saben, significa testigo. El testimonio se da día con día y el martirio se da cotidianamente, repito, si en Cristo y por amor es aceptado. Bien. ¿Nada más? Continuamos. En 1563, su compañero Cosme de Torres logró bautizar al varón Omura Sumitada, quien fue el primer daimyo. Literalmente en japonés significa gran nombre. Vamos a decirlo así, era parte de la nobleza. El primer daimyo cristiano, tomando el nombre de Bartolomé. Ustedes recordarán, San Bartolomé es uno de los primeros santos de la iglesia, y en su nombre pues se puso este apelativo. En el año 1578, otro varón llamado Otomo Sorin es bautizado, y él toma por nombre Francisco, en memoria de San Francisco Javier. En 1580, de igual manera, el varón Airima Harunobu, quien toma por nombre Protasio. Son nombres cristianos, medio difíciles para nosotros, pero a ver, díganle Xochitl, allá a ver a qué le suena. La idea es que al cristianizarse tomaban ideales cristianos. El mismo nombre conlleva una dirección, un norte, una meta cristiana. En el año 1579, Alessandro Balignano funda el seminario de Arima, contando con 22 seminaristas japoneses, apostando, como ustedes ven, ya por el clero local. En 1582 funda otro seminario en Atsushi, con 33 seminaristas japoneses. En ambos seminarios, la educación se impartía tanto en latín, el idioma oficial de la iglesia, como en japonés, tomando un poquito aquello de las lenguas vernáculas. Con la intención, ¿verdad? Los jesuitas tenían la idea de adoptar poco a poco la cultura japonesa. A esto se le llama inculturar el evangelio. Es decir, nosotros traemos algo, pero allí también ellos tienen algo que aportar. No es solamente una fusión de culturas, sino encontrar la manera de cristianizar
las mismas costumbres, las mismas tradiciones que tenían los japoneses, estimando que hacia finales del siglo XVI habría unos 300,000 católicos en tierras niponas. Como ven, no era una super cifra, pero ya habla de una labor que se ha emprendido y pues que continúa hasta el día de hoy. Semilla de Francisco Javier y de sus compañeros. Esto es muy hermoso porque miren, apostar un poquito por las vocaciones nativas o por las vocaciones territoriales habla de un germen que ya está produciendo frutos. En algunas partes parece o resulta un poco imposible por la misma cultura que tienen los pueblos, pero en Japón sí fue posible, ¿verdad? Despertar en los jóvenes inquietudes sacerdotales, es decir, de consagrarse ministerialmente a la causa de Cristo y de la Iglesia. Vamos a entrar al tercer puntito, donde pues damos rienda suelta a la tristeza, ¿verdad? A la desconfianza. Vamos a hablar de las dificultades, de las persecuciones. Concretamente nos vamos a enfocar también a la persona de Felipe de Jesús y sus compañeros. En 1587 comenzaron las persecuciones cristianas a instancias del bonzo Nichijo Shonin. Las hostilidades siguieron. Continuaron pues creciendo y en 1597 ustedes tienen ahí una representación caricaturesca de Toyotomi Hideyoshi, que condenó a muerte a 26 cristianos, quienes fueron ejecutados el 5 de febrero. Para nosotros los mexicanos, esta fecha es la fecha litúrgica de San Felipe de Jesús. No encabeza él la lista, como vamos a ver la encabeza Pablo Miki, que era japonés, pero para nosotros mexicanos pues nos resulta feliz recordar la memoria litúrgica del primer santo mexicano. Entre ellos se encontraba San Felipe de Jesús. Felipe nació en la Ciudad de México en el año 1572, después de una vida traviesa y con todo lo que implica ese travieso, ¿verdad? Dicen que su nana hasta decía, uy Felipe, cuando tenían una higuera ahí que estaba medio seca, cuando esta higuera eche flores es que Felipillo es un santo, pero pues no, aquella higuera parecía que jamás iba a dar fruto. Milagrosamente la higuera dio frutos, y dio frutos precisamente cuando él estaba dando la vida por Cristo allá en tierras niponas. Se adhirió a la vida franciscana, pero pues como que se sentía un poquito impropio en la vida de un convento y salió, pero finalmente abrazó definitivamente la vida franciscana en Manila. Estamos hablando concretamente de las Islas Filipinas. Entonces, aunque era mexicano, recibió su formación en el seminario de Manila. Estando allá, sí, así es. Estando allá en Manila, le ofrecieron la oportunidad de ordenarse sacerdote en su tierra natal, es decir, de venirse a México y de ordenarse en México. Entonces se embarcó con otros frailes, pero una tormenta desvió su navío, los hizo pues zozobrar en Japón. La idea era entonces partir de allí, desde Manila hacia México, pero un viento hizo que su nave naufragara en tierras japonesas y así fue como llegó al Japón. Los franciscanos se sumaron a la labor evangelizadora que ya habían abordado los jesuitas y junto a los jesuitas otros misioneros que se fueron sumando. Las misiones al principio rendían mucho éxito. Al tener más misioneros, al tener más testigos de Cristo, pues la gente se adhería con más confianza al Evangelio. Pero al poco tiempo, ya hablamos de Toyotomi y las persecuciones que él emprendió, pues hicieron que los misioneros fueran condenados, concretamente 26. Felipe tenía el privilegio de evitar los tormentos y la prisión. Y es que él estaba en calidad de náufrago, o sea, él no tenía por qué sufrir, por qué padecer, pero Felipe de Jesús dijo, no, yo soy misionero, y quiso correr la suerte de sus compañeros.
estaba exento del suplicio, pero él aceptó libremente ser torturado y finalmente asesinado. El martirio de estos 26 mártires de Nagasaki, como se les conoce actualmente, pues fue muy doloroso. Los llevaron así en una procesión desde la ciudad de Kioto y caminando hasta Nagasaki. En el camino les fueron cortando las orejas, a otros les cortaban los dedos de las manos o de los pies. Finalmente los colgaron en cruces al estilo de su maestro, Jesús de Nazaret, y algunos, estando crucificados, fueron lacerados. Tal fue el caso de Felipe de Jesús. Él estaba más pequeño, era más chaparrito que sus compañeros, y en la cruz los tenían asidos tanto del cuello como de las extremidades. Vieron que Felipe se estaba asfixiando porque el que le pusieron en el cuello pues estaba provocando que se asfixiara. Entonces lo que hicieron fue lacerarlo, traspasarlo literalmente con 2 lanzas. San Pablo Miki, repito, es quien encabeza la lista de los mártires franciscanos, jesuitas y algunos laicos, es decir, no consagrados japoneses que dieron su vida por la causa del Evangelio. Cálculos dignos, es decir, podemos nosotros darles crédito, estiman que durante todo el siglo XVI-XVII fueron ejecutados al menos 5.500 cristianos. Esta es como la etapa gris, vamos a decir, como la desconfianza, el descrédito por parte de los gobernantes y de las autoridades. Sin embargo, aquí no acaba todo. Hay un nuevo horizonte. Se despierta nuevamente la confianza y una luz brilla desde el oriente. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas páginas proféticas y de aquellas páginas evangélicas que nos hablan de que los reyes vienen de Oriente? Pues para el Oriente nace también una luz. Tertuliano, uno de los más grandes y prolíficos escritores, escribió bastante, del siglo II, dijo: Sanguis martyrum semina Christianorum, que significa la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Tenía razón. El 24 de noviembre de 2008, el cardenal Saraiva canonizó a 188 mártires en la ciudad de Nagasaki. Allí tienen ustedes la representación de esos 26 que dieron testimonio de Cristo en el siglo XVII. A la celebración acudieron, fíjense bien, cerca de 30,000 personas. 30,000 personas. Esto ya es hablar, pues no de una super cifra, repito, es una minoría, pero ya habla de que se ha dado mucho fruto. Los mártires, al regar su sangre, al dejarnos pues impregnados en nuestros campos, esa semilla pues ha dado sus frutos a su tiempo. Actualmente... Pero San Felipe era santo desde el 2008. No. Sí, pero es que a San Felipe de Jesús se le canonizó primero, a estos fueron los 26 y quien encabeza la lista es Pablo Miki. Actualmente, fíjense bien, con 500,000 de japoneses nativos, el número de católicos asciende a poco más de 1,000,000. ¿Cómo está esto? Lo que pasa es que debemos de hablar de los inmigrantes, es decir, que no nacieron en Japón, pero que habitan en Japón. La gran mayoría de ellos filipinos o de cualquier otra nación. Son cerca pues de 1,000,000 de cristianos católicos en el Japón. En los albores del siglo XXI, los católicos japoneses gozan de la más amplia libertad y protección por parte del gobierno japonés. Allí tienen ustedes la representación de uno de quien fuera ministro de Japón, católico, en entrevista con su santidad Benedicto XVI. Bien, pues aquí terminamos nuestro tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que profundicemos? El padre Arupe también hace una labor importante en el Japón, ¿no? Perdón, no escuché la pregunta. Que el padre Arupe también hace una labor muy fuerte misionero en el Japón, ¿no? Sí, sin duda. Sobre todo en el 1940 y tanto. Son un poquito pues más actuales. Hablemos, por ejemplo, de los misioneros de
Guadalupe, que también tienen una labor preciosa allí en el Japón. Ha habido muchos intentos de revitalizar esa semilla, de darle luz a estas tierras. La labor es de Cristo y se va a dar a su tiempo. Aunque sean minoría, miren, no se ocuparon más que 12 hombres para incendiar el mundo con la luz del Evangelio, con la verdad de la doctrina del Maestro. Entonces, solo se ocupan viejos violines, ¿verdad?, que se dejen tocar por la mano maestra de Cristo para darle luz. ¿Y hay relaciones con el Vaticano? Sí. De hecho, les decía, al tener ministros católicos, pues, se abrieron horizontes. No quiere decir, pues, que esto tenga que ser así, que sea cristiano para que haya relación con el cristianismo. No, pero al ser recibido y al recibir, porque se dan esas relaciones bilaterales, pues hay cierta oportunidad de diálogo y también de compartir impresiones y de compartir experiencias. Sí es una labor difícil, sobre todo, les repito, por aquella tendencia que tienen los japoneses al eclecticismo, es decir, a tomar partecitas del cristianismo, partecitas de esto, partecitas de esto, partecitas de esto, y no se logran definir qué realmente son. De hecho, hay una oración japonesa, no me la sé en japonés, pero sí me la sé traducida, que dice: Cristo y Buda, ayúdenme con mi necesidad. O sea, por si Cristo no funciona, pues hablemosle también a Buda. De hecho, nosotros ya sabemos, en los albores del siglo XXI, ya tenemos claro de que no existe más que un único y verdadero Dios. Que los hombres lo conocemos de muchas maneras o lo abordamos de muchas formas, también es cierto, pero no existe más que un único y verdadero Dios. Pero la tendencia de los japoneses es esa, al eclecticismo, a ver qué me funciona, a ver cuál escapulario logra sacarme de mi inquietud. Entonces hay mucha labor. Oremos pues por los misioneros japoneses. ¿Y su vecino China? Bueno, es otra realidad. En Mongolia, por ejemplo, es muy diferente. En la Unión Soviética o la URSS es muy diferente. Las Islas Filipinas son en alto grado cristianas. Y ahí tenemos pues también un montón de testimonios, como el padre Damián de Beuster en Molokai, con los leprosos, etcétera. Hay mucha realidad. Sí, padre. ¿Las relaciones entre el budismo y el catolicismo sí son pacíficas? De hecho, los budistas suelen ser muy pacíficos. Sin embargo, también son muy cerrados. O sea, el budismo no empatiza demasiado con el cristianismo, por ser budismo y por ser cristianismo. Pero ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, el Dalai Lama, que es uno de los magnos representantes de estas tendencias budistas, ha tenido entrevistas incluso con universidades católicas, como pasó hace poco en la Universidad Pontificia. Sí hay pues este tipo de relaciones. En el fondo, todos los que somos creyentes, que somos religiosos, coincidimos en lo que nosotros nombramos la regla de oro, que se enuncia de muchas maneras, ¿no? Trata a los demás como quieras que te traten. Como coincidimos en eso, ya tenemos de qué hablar. Ciertamente con ellos no se habla de relaciones de koinonía, de relaciones de amistad o relaciones pues de como cristianos que tenemos pues ecumenismo. Estamos hablando de un contacto interreligioso porque ellos no creen en Cristo. Para ellos su concepción religiosa es muy diferente, pero en el fondo coincidimos en eso. Entonces hay algo que nos une, aunque haya muchas cosas que nos desunan. Sí. Un joven japonés fue a Tapachula, dio una plática sobre precisamente la religión y dio a entender que para pues, que ellos en realidad así crean en Buda y en otras iglesias que tienen ellos, que para ellos Buda es Dios, para los cristianos Dios es Dios, claro. Entonces, más o menos dice que dio a entender que tiene cada quien su religión, tiene la libertad de tener su religión que deseen, pero que viene siendo la misma. Cada quien pues, con diferente Dios para de sus creencias, pero si las respetan y las llevan, pues están en paz todos. Pues sí, realmente, como les decía hace un momento, los budistas suelen ser muy pacíficos. Sin embargo, esto tiene sus riesgos al decir, por ejemplo, que cada quien puede hacerse de Dios o alcanzar la máxima luz. Buda quiere decir el iluminado.
se corre el riesgo de llegar a un panteísmo, y esto es pues anticristiano. Los cristianos no creemos que todo es Dios, creemos que Dios está en todo, porque todo es hechura de sus manos, pero no que todo sea Dios. Así es. Dígame. Actualmente en Japón, ¿cómo están las misiones y si siguen habiendo seminarios y qué actividad, o sea, qué vida tienen los seminarios? Sí, como veíamos, labor de los jesuitas fue tratar de inculturar, o sea, de hacer parte a los que vienen desde fuera en las mismas culturas. Los seminarios no se sostienen aún por sí mismos, tienen todavía mucha influencia extranjera, incluso de aquí de México. Les puse el caso de los misioneros de Guadalupe, que están muy cercanos a nosotros, pero son extranjeros que inculturan el Evangelio y allá hacen la misión. Prácticamente viven como japoneses para poder evangelizar a los japoneses, pero se ha despertado la ilusión del clero nativo. Incluso hay obispos japoneses y cardenales japoneses. La idea es poco a poco hacer inculturar el Evangelio. La vida de los seminarios no es autónoma, aún depende de los extranjeros, pero está viva. Pero sí sigue habiendo seminarios. Sí, sí. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Ok, descansamos un momento para el próximo tema. Muchas gracias. Sí, gracias. Sigue usted y ya luego... Sigo yo, a ver si no los canso demasiado. Gracias. Gracias.